Mi nombre es Jonathan Schneider Vela Herrera, de la ciudad de Bogotá. Vamos a presentar el trabajo de la final de termodinámicas fluidos de la ficha 52254 con la tutora Adriana Cecilia Cubaque. Ya mi compañero se va a presentar. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jesse Álvarez Cano, de la ciudad de Medellín. Actualmente estoy viendo la materia termodinámica, como lo dijo mi compañero, con la profesora Adriana Cecilia Cubaque, de la ficha 52254. Perfecto, vamos a proceder a presentar el acá final, en el cual vamos a suspender por el momento las cámaras para presentar el trabajo. Listo, entonces vamos a presentar desde el principio el trabajo, lo hicimos con el compañero Yesid, y va a comenzar a hacer la explicación desde la introducción. Compañero, puede seguir a explicar la introducción. Introducción. En el vasto universo de la ingeniería industrial es un principio esencial. Subyace en la optimización de procesos a la comprensión de los fluidos en reposo, ya sean líquidos que fluyen tranquilamente o gases inmóviles. Su presencia es omnipresente en los entornos industriales, desde la manufactura hasta en la producción de energía. En contexto, es entender los conceptos relacionados con los fluidos estacionarios. Se vuelve imperativo para un diseño eficiente a la operación segura y mejora continua de los sistemas industriales. Los objetivos. Primer objetivo, presentar la importancia de comprender los fluidos en reposo en la ingeniería industrial. Es un objetivo que busca establecer la relevancia de este tema en el ámbito industrial, destacando su papel fundamental en el diseño, en la operación y la optimización del sistema industrial. Segundo, explicar los principios fundamentales de los fluidos en reposo y sus aplicaciones prácticas. Aquí el objetivo es proporcionar una comprensión clara de los conceptos básicos relacionados con los fluidos en reposo. Tercero, ilustrar el ejemplo concretos de la aplicación de los principios de los fluidos en reposo en diferentes sectores industriales. Se busca ejemplificar cómo se utilizan estos principios en la práctica, desde el diseño de sistemas de tuberías y tanques de almacenamiento hasta la operación de maquinaria pesada. Cuarto, es destacar la importancia de la comprensión de esos principios para la eficiencia segura y un éxito en los procesos industriales. Este objetivo apunta a resaltar los beneficios y las implicaciones de comprender y aplicar adecuadamente los principios de los fluidos en reposo. Quinto, es concluir resaltando la relevancia continua de estos principios de la ingeniería industrial moderna. El objetivo final es reafirmar la importancia duradera de esos conceptos en un contexto industrial, la constante evolución, subrayando su papel crucial en la ingeniería industrial y contemporánea y futura. Mapa conceptual. Este mapa está dividido por 7 temáticas y subtemáticas. Primer temática, fluidos en reposo. La densidad y presión en los fluidos. La densidad es una propiedad característica de la materia que se emplea, por tanto, para determinar el tipo de sustancia. La presión de los fluidos es la fuerza ejercida por una unidad del área. Principio de Arquímedes. Afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso
del fluido desalojado. Presión en los gases. La presión en los gases es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Tensión superficial y capilaridad. Tensión es la superficie de un líquido que se debe a la atracción en las moléculas de los líquidos. Principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y un equilibrio dentro de un recipiente de paredes y deformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. 2. Fluidos en movimiento. Viscosidad. La viscosidad es la presión atmósfera que nos rodea, la que hace que los líquidos ocupen el lugar de donde el aire se retira. Si variamos la piscina estaría llena de aire y no de agua, pues las moléculas se mantienen unidas, por eso existen los líquidos. Flujo sanguíneo. La circulación sanguínea es una función vital, pues es el medio a través del cual las células de nuestro cuerpo nos pueden recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan y además eliminar la sustancia de desecho. Teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli utilizó el mercurio haciéndolo ascender en un tubo cerrado, creando un vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera. Tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un conducto con estrechamiento corto entre dos tramos de forma cónica. Ecuación de la continuidad. Esto se define como la ecuación, el cual se representa por la ecuación que podemos ver. Dinámica de los fluidos. La ecuación de la cantidad de movimiento. La ecuación de la cantidad de movimiento, también conocida como momento lineal, se expresa como P, que es igual a la masa, por B, donde P es la cantidad de movimiento y P es la masa del objeto y B es su velocidad. Ecuación de la energía. La ecuación de la energía puede variar dependiendo del tipo de energía del que estamos hablando, pero una de las ecuaciones más conocidas es la ecuación de la energía cinemática, que se expresa como E es igual a 1/2 por m por la velocidad elevado a la 2. Es la energía cinemática donde m es la masa del objeto y b es su velocidad. Sistema de ecuaciones de Navier-Stokes. Son unas ecuaciones que deberían determinar el movimiento futuro del fluido a partir de su estado inicial. Sin embargo, hasta ahora no se ha conseguido demostrarlo matemáticamente. Esto determinó ni tampoco desmiente. Medidas de la fuerza ejercidas por un fluido. La fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie se puede medir de varias maneras, dependiendo de la situación específica. Presión hidrostática. La presión hidrostática que depende de la densidad de un fluido, donde R es la gravedad, G es la altura, H es la superficie del fluido y se representa tal como lo vemos. Cuarto, introducción a la termodinámica. Variables de la termodinámica. Las variables de la termodinámica son aquellas que describen el estado de un sistema termodinámico. Sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos son proporciones del universo que son objetos del estudio en el contexto de la termodinámica.
Quinto, calor y temperatura. La transmisión del calor. ¿Qué es la transmisión del calor? El calor puede experimentar muchas situaciones, por lo que se conduce de la siguiente expresión, tal como lo hemos representado en el ejemplo. Equilibrio térmico. El equilibrio térmico se refiere a la conducción en la que dos o más sistemas están a la misma temperatura y por lo tanto no hay flujo neto de calor entre ellos. Escala de temperatura. Existen varias escalas de temperatura utilizadas en todo el mundo, pero las más comunes son la escala de Celsius, la escala del Fahrenheit y la escala del Kelvin. Calor y variación de temperatura. La relación entre el calor y la variación de temperatura se rige por la capacidad calorífica de una sustancia. La capacidad calorífica es una medida de cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una determinada cantidad con una sustancia en un grado Celsius. Concepto y calor de temperatura. El calor y la temperatura son conceptos relacionados por diferentes. El calor se refiere a la energía transferida entre la diferencia de temperatura, mientras que la temperatura es una medida enérgica cinética por promedio de las partículas de un objeto. Fases de la materia. Punto de fusión. El punto de fusión es el térmico utilizado para describir el proceso en el cual una sustancia sólida se transforma en líquido en una temperatura específica y constante. Punto de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual se produce el cambio de la fase de líquido a la fase gaseoso. Cambios de fase. Se pueden producir dos maneras: la evaporación y la ebullición o la solidificación. Teoría cinemática de los gases. La teoría cinemática de los gases es un marco teórico que describe el comportamiento de los gases en términos de las propiedades y el movimiento de las partículas, en los que componen algunos de los principios fundamentales de la teoría cinemática. Ley de Boyle. Es la expresión que se ejerce sobre la determinada masa de gas e inversamente al volumen de la masa ocupada. Eso lo planteó Boyle con la siguiente expresión: sobre la presión es igual al volumen sobre la constante. Ley de Gauss-Lupin. Es el logro que demostró que la presión constante y el volumen que ocupa la determinada masa del gas es directamente proporcional a la temperatura de la medida Kelvin, a la cual se puede expresar sobre V, que es el volumen, y la masa, que es igual al constante. Ley de los gases ideales. Constante de todo esto nos llevó a plantear que la ley de los gases ideales es la presión sobre el volumen, que es igual a la constante. Séptima y como última es la ley de la termodinámica 1. La ley de la termodinámica 1 es la energía total de un sistema aislado, que ni se crea ni se destruye y diario permanece constante. Trabajo en los gases. Los trabajos en los gases son considerados como un gas contenido dentro de un cilindro provisto de un pistón, cuya área es A, sobre el cual la presión atmosférica es P1. Cuando la temperatura del gas aumenta, el gas se expande a presión constante, pues el embolo siempre está sometido a la presión atmosférica. Proceso termodinámico. Los procesos termodinámicos describen cómo cambian las propiedades de un sistema a medida que intercambia energía
o su entorno. Algunos son procesos adiabáticos, procesos isotérmicos y proceso isotérmico y isobárico. Proceso isobárico. El proceso isobárico es un proceso termodinámico, el cual la presión permanece constante, se conoce como proceso isobárico. Proceso isotérmico. Es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Proceso isotérmico. Es un proceso termodinámico el cual la temperatura permanece constante. Perfecto, entonces vamos a exponer lo que fue la infografía, que fue una de las partes del ACA, en el cual pues está aquí en la siguiente. Como es una imagen que no se deja engrandar aquí en el sistema, pues lo tenemos por aparte y lo voy a explicar. La importancia de los fluidos en el reposo de la ingeniería industrial. Aplicaciones prácticas en procesos industriales. Fluidos en reposo. La importancia de comprender los fluidos en reposo en ingeniería industrial. En el vasto mundo de la ingeniería industrial, la comprensión de los fluidos en reposo es fundamental. Los fluidos yacen de líquidos o gases. Estas omnipresentes de los procesos industriales, desde el transporte de materiales hasta la generación de energía. Los principios de la densidad y la presión de los fluidos son fundamentales para el diseño del sistema de tuberías, tanque de almacenamientos, equipo de control de fluidos. El principio de Arquímedes, por otro lado, influye en el diseño de estructuras flotantes, boyas, sistemas de control de peso, y la presión de gases es crucial para el diseño de sistemas de aire acondicionado, ventilación, control de calidad. Finalmente, la tensión superficial y la capilaridad son conceptos claves de la industria química y alimentaria, donde se utiliza el diseño de sistemas de filtración y separación en líquidos. Puntos principales: densidad y presión en los fluidos, aplicación en el sistema de tubería, recipientes de almacenamiento para controlar la presión y el flujo de líquidos y gas. Ejemplo: diseño de tanques de almacenamiento para líquidos a diferentes alturas para garantizar una presión constante en los procesos de producción. Principio de Pascal: utilización en sistemas hidráulicos para la transmisión de fuerzas a través de fluidos. Ejemplo: sistema de elevación hidráulica para maquinaria pesada en líneas de producción. Presión en los gases: importancia en el diseño del sistema de aire acondicionado y ventilación, control de calidad en el aire en entornos industriales. Ejemplo: diseño de sistema de ventilación para mantener la presión y la temperatura adecuada en entornos de producción sensibles. Tensión superficial y capilaridad, aplicación en diseño de sistema de filtración y separación de líquidos en la industria química alimentaria. Ejemplo: utilización de las membranas de ultrafiltración para la purificación de agua en procesos industriales. Conclusión: resumen destaca cómo la comprensión de los principios de fluidos en reposo es fundamental para el diseño eficiente y seguro de procesos industriales en una amplia gama de sectores. Nosotros lo que hicimos fue hacer una infografía a base, obviamente, a la carrera que nosotros estamos cursando, que es ingeniería industrial. Vamos a proceder al siguiente punto, que es el experimento. Con el compañero Jessy escogimos el principio de Pascal, en el cual tomamos dos bombas, tomamos una superficie, tanto pequeña una tachuela, como si se juntaran muchas tachuelas. Lo que hicimos fue atender la presión durante la tachuela y verificamos entre el tema de presión y la densidad. Con mucho gusto, vamos a ver el video.
Vamos a dar la explicación de la solución del ejercicio aplicado según el LACA de la construcción indicado por la tutora. Imagina que tiene dos jeringas conectadas por un tubo lleno de agua. En una jeringa empujas el embolo con una fuerza de 2000 gramos como si estuviera inyectando medicamento. La primera jeringa tiene un orificio pequeño y la segunda jeringa pues tiene un orificio el doble de grande. Cuando empuja el embolo en la primera jeringa, la presión que genera se transmite a través del agua en el tubo y se distribuye por el igual en todas las direcciones. Esta presión es como la fuerza que ejerce divididas por el área de abertura en la primera jeringa. En este caso, la presión de 100 gramos por centímetros cuadrados, esta presión actúa sobre el agua de la segunda jeringa. Como la abertura de la segunda jeringa es el doble de grande, el agua empujará el embolo en la segunda jeringa con el doble de fuerza. Entonces, la segunda jeringa, la fuerza ejercida será de 4000 gramos. Esto muestra el principio de Pascal. Cuando aplicas una fuerza en el área pequeña, esa fuerza se amplifica en un área más grande. En este caso, la fuerza se duplica porque el área se duplica. Este ejercicio demuestra cómo funciona el principio de Pascal en un sistema hidráulico simple y cómo se puede utilizar para aumentar la fuerza aplicada en un área más grande. Para expresar el principio de Pascal en términos de una fórmula física, podemos utilizar la relación entre la fuerza y la presión, así como la relación entre el área y la presión. Aquí está la formulación. El principio de Pascal establece que la presión aplicada en un punto de un fluido incomprensible se transmite íntegramente en todas las direcciones dentro del fluido. La fórmula que relaciona la fuerza, el área y la presión en este contexto es, donde pues P es la presión, F es la fuerza y A es el área. Entonces P es igual a fuerza al área de presión igual a fuerza, al área de fuerza. Entonces aquí está relativamente pues la explicación. En el ejemplo de las jeringas conectadas, la fuerza F1, que significa fuerza que se aplica en la primera jeringa es de 2000 gramos. Y en el área de la abertura, en la primera jeringa está dada la presión de la primera jeringa, se calcula dividiendo la fuerza por área. Entonces, tenemos la presión 1, entonces es igual a la fuerza que ejerce el área sobre presión igual al área de la fuerza. Luego, esta presión se transmite en el fluido y actúa sobre la segunda jeringa. La fuerza ejercida en la segunda jeringa se calcula multiplicando la presión por el área de la segunda jeringa. Entonces aquí está la fuerza, la presión, el área y pues obviamente aquí está multiplicando lo que es la presión por el área. Este ejercicio ilustra cómo el principio de Pascal se puede expresar mediante una fórmula física simple, que muestra cómo la presión aplicada en un área pequeña se transmite y se amplifica en un área más grande. Ya mi compañero va a explicar las conclusiones del trabajo. Conclusiones. La compresión de los fluidos en reposo es esencial en ingeniería industrial, ya que estos elementos están presentes en una variedad de procesos industriales, desde el transporte de materiales hasta la generación de la energía. Los conceptos fundamentales como la densidad, la presión, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes tienen aplicaciones prácticas significativas en el diseño eficiente y seguro de sistemas industriales y en una amplia gama de factores. El experimento realizado por el compañero es para ilustrar el principio de Pascal, como el inflado de un globo sobre diferentes superficies de tachuela. Demuestra de manera tangible cómo la presión varía según la superficie de contacto, destacando la importancia de este principio en el diseño de sistemas, donde se requiere la transmisión de fuerza a través de fluidos. Además, la formulación física del principio de Pascal proporciona una comprensión más profunda, como la presión aplicada en un área pequeña se amplifica en un área más grande, lo que puede aprovechar en sistemas hidráulicos para aumentar la fuerza de manera efectiva. En resumen, la investigación y compresión de los fluidos en reposo y los principios que los rigen son fundamentales para el éxito de los procesos industriales, permitiendo el diseño eficiente, a la operación segura y a la optimización continua de los sistemas de diversos sectores industriales.
Listo, entonces aquí tenemos la referencia bibliográfica donde sacamos el trabajo, en el cual en un libro encontramos la mecánica de fluidos, fundamentos y aplicaciones en ingeniería. Está el autor, la editorial es la editorial de Ingeniería Industrial del año publicado en 2018. El artículo de revista, título Principios de la Ingeniería de Fluidos en Reposos y sus aplicaciones industriales. Autor, Jan Smith, revista de Ingeniería Industrial, el volumen, el número, la página y el año de la publicación, que sería 2020. El libro del experimento, entonces cogimos también el experimento de física para ingenieros, del autor de Carlos García, edición técnicas avanzada, el año de publicación fue en 2015. El artículo de revista académica que escogimos también para sacar, digamos, diversa información fue la formulación y aplicación del principio de Pascal en sistemas hidráulicos. El autor es Juan Pérez, de Ingeniería Industrial, ahí está el volumen, el número de página, el año publicado en 2019. Con esto concluimos el trabajo de la ACA final, esperamos contar con un 5 por parte de la tutora. Hasta luego.